No hay manera de agradecer a Dios sus muchas misericordias, particularmente cuando no merecemos nada. Si somos honestos, aunque pensamos que nosotros hemos logrado ciertas cosas, ciertos avances, pues no nacimos con la inteligencia y la capacidad, sino que recibimos esa inteligencia, esa capacidad, esas habilidades para poder desarrollar nuestra vida, desarrollar nuestras profesiones, lo que Dios nos haya concedido de dones y de talentos. Todo lo ha hecho Él. En su misericordia, en su buena voluntad, Él nos ha brindado su amor y su paz. Hoy vamos a abordar el encuentro que tiene Jesús con una persona de características para nada agradables de estar viviendo. Si nos vamos juntos al Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, vamos a ver el encuentro que tiene Jesús con una persona que estaba terriblemente enferma, muy mal, y como vamos a poder ver, la enfermedad que tenía era tan terrible que ya ni siquiera su familia quería estar cerca de él. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4, por favor. Versículos 12 en adelante. Lucas capítulo 5, versículos 12 en adelante. Dice la Escritura: sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo vuelvo a leer. Sucedió que, estando él, refiriéndose a Jesús, en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos ayude a entender, a guardar su palabra, a ver lo que este hombre tuvo que vivir. Señor Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, de verdad que anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos que sea tu palabra la que nos hable, la que nos enseñe y nos dirija en tu camino. Te rogamos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, abre nuestros oídos y concédenos el entender lo que tú ves en nosotros y no lo que nosotros queremos ver de nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en día vivimos tiempos en los cuales ninguna persona prácticamente se da el espacio para reflexionar, para pensar acerca de cómo estoy realmente. La verdad es que la mayoría busca evasiones, busca maneras de poder ir hacia un lado, hacia el otro, hacer esto por este lado, hacer esto por este otro lado, y buscamos siempre la manera de pretextar, argumentar, evadirnos. El tema que normalmente quiere el hombre es evitar reflejar cuán grave está en su corazón, qué difícil tiene su vida. Y aquí encontramos a un hombre cuya vida estaba completamente despedazada, estaba hecha añicos, porque alguien que tenía lepra tenía unas condiciones físicas que provocaba que la gente lo rechazara de tal manera que no podía ni siquiera estar cerca de sus seres amados. La enfermedad de la lepra en aquel entonces era algo básicamente incurable que tenía
o que condicionaba, mejor dicho, a las personas a vivir vidas alejadas de la sociedad, a vivirse como ermitaños, yéndose a lugares especiales. No había edificios, así que buscaban cuevas, lugares donde poder sobrevivir con la enfermedad, ¿sí? Porque además acercarse a las ciudades era sumamente humillante y complicado. Y aquí nos encontramos con un paralítico que se atreve a ir a la ciudad. Dice la Escritura, sucedió que estando él en una de las ciudades, este hombre, este leproso con esta enfermedad, se atrevió a acudir a una de las ciudades a pesar de saber que lo iban a echar fuera, que lo iban a menospreciar, que lo iban a hacer sentir menos, que lo iban a humillar, que tenía que ir gritando en las calles que tenía lepra, se le pedía que dijera que estaba inmundo, y entonces esa persona, por donde quiera que iba, era estigmatizado, era señalado de una manera terrible. Ya no pensemos hoy en el bullying que muchas veces se vive en las escuelas o en la oficina, no, esta persona de verdad estaba segregado de la sociedad. La sociedad lo había echado fuera debido a esta enfermedad. Era una enfermedad, hoy conocemos, que no era tan contagiosa como lo que pensaban en aquella época. Sin embargo, dadas las condiciones en las cuales se desarrolla la bacteria que da lugar a la lepra, la verdad es que en aquella época era mucho más sencillo contagiarse de lo que nos imaginamos hoy en día. Hoy todavía existen lugares, se les llama leprosarios, existen lugares donde algunas personas que llegan a contraer esta bacteria van a refugiarse y son atendidos, y hoy en día, gracias a Dios, casi todas las personas que inician un tratamiento a tiempo logran librar la enfermedad de manera satisfactoria. Sin embargo, en aquella época las condiciones de higiene, las condiciones climáticas en las cuales vivía la gente de Medio Oriente, no les permitía tener las facilidades que hoy tenemos para combatir la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, era bien distinto el contexto que hoy vivimos a lo que vivían en aquella época. Si tratamos de mirar la enfermedad a la luz de nuestra realidad, no estaríamos siendo realmente cercanos a la experiencia que tenía cada persona que vivía enferma de lepra. En aquella época era terrible, era una enfermedad de vida o muerte. Era algo de verdad digno de tener mucho cuidado. Así que hoy nos vamos a enfocar en hacer una analogía entre lo que es esta enfermedad y el pecado. ¿Por qué? Porque en la Biblia la lepra era tratada como una evidencia de una condición moral, de una condición espiritual. Es decir, cuando alguien se enfermaba de lepra en aquel entonces no iba con el curandero o con el médico, no, iba con el sacerdote. Es decir, era una de esas enfermedades que no eran normales en términos de que si teníamos condiciones de higiene adecuadas, las personas podrían no ser contagiadas, pero debido a las condiciones y a su forma y estilo de vida, las personas con mucho mayor facilidad contraían esta enfermedad. Así que la lepra en aquella época reflejaba más un problema de estilo de vida, de forma de vivir, de lo que nos imaginamos hoy en día. En aquella época, quienes más eran propensos a contraer esta bacteria eran quienes menos aseados eran, los que menos tenían higiene en su casa, entre su familia, a higienizar la ropa, o sea, lavar continuamente la ropa, etcétera. Eran personas muy condicionadas por las circunstancias a contraer con mucha facilidad esta bacteria. Entendamos, no había mucha agua en aquel lugar, ni en aquella época, ni hoy, por cierto. No hay mucha facilidad de tener acceso al agua potable o siquiera al agua para lavar la ropa. Tenían que tener sus propias ropas durante varias jornadas, durante varios días, traer la misma ropa, porque de otra manera pues no tenían forma de lavar. Tenían que esperar
llegar a un punto para poder higienizar su ropa, lavarse, bañarse, lavarse las manos, etcétera, sí eran condiciones bien distintas a las que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, los comparativos entre hoy es esto y aquello era en aquel entonces no sería justo, sino que hay que contextualizar las cosas a la luz de la historia y de la vida que tenían en aquel momento. Las personas menos cuidadosas con su higiene personal, con su higiene de casa, eran las más propensas a la bacteria de la lepra. Si, por ejemplo, el día de hoy tú buscas en la página de la Organización Mundial de la Salud qué es esta enfermedad, te va a decir lo siguiente: la lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Hansen. El bacilo se reproduce muy despacio. Y esto es interesante porque cuando empezamos a comparar las condiciones médicas de la bacteria y nos vamos a hacer una analogía de lo que hace el pecado, es algo muy semejante, amados. El pecado no inicia siendo escandaloso ni muy evidente, es más, se oculta durante varios años. La bacteria, cuando es transmitida y se contagia a la persona, puede durar hasta 5 años sin que empiece a haber síntomas. O sea, la bacteria puede incubarse durante un periodo largo y puede estar ahí latente, y en el momento en el cual alguien se descuida, tiene un mal aseo de una herida, en ese momento puede la bacteria entrar en la piel. Es un tipo de enfermedad que se da a nivel cutáneo, es decir, se da inicialmente sobre la piel, pero avanza hacia adentro del organismo, es de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Y esto es interesante, amados, porque la realidad es que el pecado, nuestras malas decisiones, no nos corrompen de manera instantánea. Es decir, podemos comenzar a tomar malas decisiones y portarnos mal, y decimos la libré porque no trae consecuencias de manera inmediata. Así es también este tipo de enfermedad. La bacteria se contrae y puede estar latente en el ambiente o en la persona hasta 5 años sin ser todavía manifiesta a través de los síntomas. No es sino hasta después de que pasa un buen tiempo que empiezan a aparecer los síntomas, pero la enfermedad ya la traías incubándose desde tiempo atrás. La maldad es así, el pecado es así. No es que de momento explote en una serie de malas decisiones, no, ya lo traía, ya venía de atrás, incubándose en su corazón, en su mente, y solamente después de tiempo y algunos descuidos aparecen los síntomas. Así dice la Organización Mundial de la Salud, la lepra es un bacilo. Dice que se reproduce muy despacio y el periodo promedio de incubación e inicio de signos y síntomas de la enfermedad es de aproximadamente 5 años. Es decir, se trata de una enfermedad de avance lento. Nadie se da cuenta, nadie se percata, no hay evidencias claras de que la persona no está tomando buenas decisiones, se está cuidando, se está protegiendo, está queriendo evitar que sea manifiesto. Pero el pecado, a diferencia de la bacteria, sí nos damos cuenta porque entra en nuestra conciencia lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y de igual manera, si no atendemos ese inicio, si no somos prontos en dar un tratamiento, va a seguir avanzando y cada vez se va metiendo más en el organismo. Para cuando comienza a ver las primeras erupciones sobre la piel, es porque por dentro la bacteria ya entró. Es decir, cuando alguien dice, caray, tengo un sarpullido, tengo una pequeña llaga, una lesión, es porque la bacteria ya está por dentro de la piel, ya está por dentro
del organismo, ya está infectada esa zona. Por lo tanto, no podemos decir, mira, nada más es superficial, porque la lepra, de igual manera que el pecado, está hacia adentro. Y cuando sale, es porque ya estaba dentro desde hace tiempo. Así son tus malas decisiones. No fueron de la noche a la mañana, no fueron instantáneas. No de momento saliste un día y dijiste, hoy me voy a ir a robar un banco, un reloj. No, simple y sencillamente se viene pensando, se viene incubando, se viene por dentro dándole vueltas al asunto hasta que se manifiesta lo que es el pecado. Así que la lepra, como enfermedad en analogía con el pecado, es algo terrible, porque la gente no te puede ayudar fácilmente, a menos que te des cuenta que traes algo, a menos que seas honesto y sincera. Si no, el pecado empieza por dentro, y es por dentro que se dan las cosas, y es en los pensamientos y en el corazón, y no es fácil de detectar, y si no pides ayuda, probablemente sea tarde cuando empiecen a aparecer las manchas o las llagas en la piel, porque ya la bacteria ya ingresó, ya está por dentro. Continuando con el reporte de la Organización Mundial de la Salud, dice lo siguiente: los síntomas iniciales son manchas claras u oscuras o nódulos en la piel que resultan en lesiones en la piel y pérdida de la sensibilidad en la zona afectada. Esto lo puedes consultar, yo lo estoy leyendo literalmente de la página de la Organización Mundial de la Salud. Así que los primeros síntomas que alcanzarás a ver, que alcanzarás a detectar de que algo no anda bien en tu vida cotidiana, es cuando ya empiezan a aparecer malas decisiones y sus consecuencias. Cuando las manchas aparecen sobre la piel, significa que ya hay un problema. No que va a haber un problema, sino que ya lo hay. Se puede agravar el problema si no se atienda, pero ya hay un problema, ya la persona está infectada y se va a desarrollar o se puede poner peor si no se atiende. Pero la persona que ve las manchas es porque ya tomó decisiones, haciendo esta analogía, ya tomó decisiones y está encauzado en esa dirección. Los síntomas iniciales son manchas claras u oscuras, pero hay una característica: aparecen lesiones, es decir, se abre la piel o se abre la carne, pero no duele, simplemente está ahí, no tiene esa zona sensibilidad, porque ya la bacteria, al estar por dentro, lo primero que hace es irse a la zona de los nervios. Este tipo de bacterias se alimenta, cuando ya entra, del sistema nervioso del ser humano. Es terrible, porque lo que hace es dejar insensible a la persona. Y de ahí que puedas entender por qué razón no sientas nada y digas, a mí mi conciencia no me dice nada. Sí, porque eso hace el pecado. Lo que hace es que va hacia abajo y aquella conciencia que te ayudaba para poder más o menos saber entre lo bueno y lo malo, hoy está afectada por el pecado. De tal manera que tu conciencia no es un buen referente cuando ya estás haciendo cosas malas. ¿Sí me doy a entender? No puedes decir, es que mi conciencia no me dice nada. No, espérate. Es que el pecado ya incapacitó tu conciencia. Te estuviste teniendo que dar argumentos para poder decir, no, todo está bien, todo el mundo lo hace. Bueno, es que hay que compararse con lo que dice la Biblia, no con los que están peor que uno. Tenemos esa tendencia. Pues no soy como el tío tal, como el primo o la prima tal, esa sí es bien chismosa, yo no. No, pues yo no soy. Y nos comparamos con los que están peor, con los que están en la cárcel. Y decimos, no, pues yo no estoy haciendo nada malo, porque nos comparamos con los que están haciendo cosas peores. Pero para que esas personas llegaran a hacer esas cosas peores, empezaron así, dejando insensible la conciencia. ¿Sí?
Este hombre que se acerca con Jesús necesita ayuda urgentemente, porque ya está todo lleno de lepra. Él dejó que avanzara. Entendamos en la analogía, porque es una enfermedad, ¿verdad? Pero es una analogía, y en esta analogía la lepra avanzó hacia adentro de él. La propia página de la Organización Mundial de la Salud continúa diciendo: otros síntomas, además de la pérdida de la sensibilidad, otros síntomas incluyen debilidad muscular. Cuando la bacteria entra, la persona comienza a perder fuerza en los miembros que fueron infectados, ¿sí? Comienza a haber una debilidad, y también sucede lo mismo cuando alguien deja entrar el pecado a su vida. Comienza a sentirse débil espiritualmente, vulnerable espiritualmente, comienza cosas que antes se le hacían muy sencillas, decir, no, yo no quiero esto. Comienza nuevamente a aparecer grandes gigantes, como si fuera de nuevo aquello, hacer algo que me esclavice. Es decir, aparecen estos pecados que antes habíamos dejado, vuelven a aparecer de una manera mucho más grande en apariencia. ¿Por qué? Porque ahora estamos debilitados por causa de que hemos estado dejando pasar las cosas y la vida de malas decisiones o de pecados. Entonces, las personas que contraen lepra o pecado, normalmente, además de perder sensibilidad, pierden fuerza para decir no a las malas decisiones. Ay, es que mi jefe de verdad ahora sí se puso renecio y me pidió a fuerzas que dijera, no estoy. Cuando antes podías decirle a tu jefe sin ningún problema, perdón jefe, no voy a mentir, aunque sea usted, no voy a mentir. En ese momento ya se hace más pesado decir no. Se pierde fuerza, se pierde dominio propio. Las cosas se ponen difíciles. Sí. Otros de los síntomas incluyen debilidad muscular y sensación de hormigueo en las manos y en los pies. Debido a que es una bacteria que recorre todo el cuerpo, las zonas más vulnerables para este tipo de enfermedades, las manos, particularmente la zona de las muñecas, y los pies, ¿sí? Donde hay más nervios de todo nuestro organismo. Porque donde hay mayor sistema nervioso, más gama de distintos tipos de sensaciones es o en las manos o en los pies, ¿sí? Y comienza a haber hormigueos y comienza a la gente a perder sensibilidad ahí y empieza a tener hormigueo. Hay evidencias, hay síntomas, las cosas no van bien, ¿sí? El pecado actúa de la misma manera, como quien está diciendo las cosas no van bien. Hay problemas, signos, síntomas, no es normal esto. Dice la página de la OMS, cuando los casos no se tratan al inicio de los signos y síntomas, la enfermedad puede causar secuelas progresivas y permanentes que incluyen deformidades y mutilaciones, reducción de la movilidad de las extremidades e incluso ceguera. La enfermedad afecta principalmente a la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. En algunos casos, los síntomas pueden aparecer a los 9 meses después de haber adquirido la infección y en otros casos pueden tardar hasta 20 años. Es decir, tú no vas a ver las consecuencias de tus malas acciones de inmediato. A lo mejor sí, a los poquitos meses ya ves, híjole, no debí de haber metido en este rollo. A veces tarda más. El problema es que ahí está la bacteria ahí. Y va a seguir avanzando, más lento o más rápido, pero va a seguir avanzando. Sí, el pecado es así. Si no se trata a tiempo, va a avanzar a una velocidad o muy rápido o muy lento. ¿Te acordarás tú de cómo cayó David? Él estaba paseándose así en medio de su sala, estaba paseándose así afuera, en su patio, y solo por estar mirando y estar de ocioso,
tuvo la oportunidad y la ocasión y fue y pecó. Rápido, no se tardó mucho tiempo. Fue bastante rápido. Así puede ser un pecado de una manifestación muy veloz, pero también hay otros síntomas mucho más tenues, mucho más lentos de poder ver. Las personas empiezan a dejar de congregarse, empiezan a dejar de hacer esto, ya no tienen tantas ganas de servir a Dios. Es decir, puede haber una serie de síntomas que solamente son como pequeños pinceladas, pequeños indicios que no resultan tan preocupantes al principio, pero comienzan a ser recurrentes, comienzan a juntarse uno y otro por aquí y otro por allí, y pequeñas cosas de distintas conductas te hacen saber que las cosas no van bien, ¿sí? Que las cosas no son normales. Así también la enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Y puede ser que haya síntomas muy rápido, pero también puede ser que haya síntomas muy lento, dependiendo de la agresividad de la infección. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando este varón, regresando al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 12, cuando él está en esta ciudad, él quiere ser ayudado. Estas condiciones ya lo excluyeron de la sociedad. A lo mejor tú dices, bueno, pues la sociedad está igual que yo. ¿A poco Dios va a mandar al infierno a todos? ¿A poco esto? ¿A poco aquello? Y entonces, por ahí dicen que quien se justifica en muchos, pues es igual que los muchos, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo decir, pues si fulanito de tal hizo esto y no le fue tan mal, recordemos y acuérdate de esto, el que no tengas consecuencias o que una persona no tenga consecuencias inmediatas, no significa que no las va a tener. Definitivamente habrá consecuencias. Pueden ser más lentas, pero habrá consecuencias. Entonces, aquí lo importante es tratarlo, dejar de estar creyendo que todo está bien, que no pasa nada y atender las cosas de manera rápida, lo más pronto que se pueda, para no dejar que pase tiempo y se agraven las circunstancias. Porque este hombre primero fue aislado de la sociedad, pero después fue aislado de su propia familia. Normalmente, una persona que está teniendo malas decisiones se aísla, ya no quiere estar con amistades, ya no quiere estar con personas, no quiere convivir porque sabe que las cosas no las está haciendo bien, se busca aislar. Pero tarde o temprano el aislamiento va a generar que también su familia esté expuesta a darse cuenta que las cosas no andan bien, ¿sí? Y el que está infectado por el pecado, tarde que temprano, tanto los de afuera como los de dentro se van a dar cuenta que no andas bien. ¿Qué es lo que sucede después? Que muchas familias acaban destruidas, acaban disfuncionales, acaban mal, porque no solamente la persona se aisló de la sociedad, sino también tuvo consecuencias hacia adentro de su casa, hacia adentro de su familia. Y entonces termina siendo exiliado hasta de su propia casa. Ya lo de la tomadera, de que si vamos a tomar, que si vamos a echarnos una, ya es después de que está despedazada tu vida. O sea, ya te juntas con los que están igual de enfermos que tú. Ese es el problema. No creas que los que están hoy buscando ayuda en Alcohólicos Anónimos no fueron personas que tuvieron la oportunidad de decir no, de cuidarse, de decir hasta aquí con esto. Sí. La realidad es que cada persona tuvo la oportunidad de poder salir adelante y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de ser tratada a tiempo y no permitió que le ayudaran. Y ese es un problema llamado soberbia. La soberbia, ¿qué te dice al oído? No, hombre, no pasa nada, es una exageración.
No, ¿qué tanto es tantito? Todo el mundo lo hace. ¿A poco ves a aquella persona que vive bien infeliz? Velo, está sonriendo, ¿no? Tiene su carro. No, bien padre. No, amado, tú no sabes lo que en realidad está sucediendo dentro de la vida personal, dentro de la vida familiar de esa persona, ¿sí? Por lo tanto, las maldades se van a notar. Las malas decisiones se van a dar a conocer, se van a hacer notorias. A lo mejor no al principio, pero sí van a ser notorias. Cuando esta persona leprosa va a la ciudad, se atreve a hacer algo que no es normal que se haga. Y lo que hace es que acude a un lugar donde no debía estar. Pero ¿qué es lo que hace? Dice la Escritura. Y se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús. Este hombre tenía información, y solo hasta ahí, información de que Jesús podría sanar de lepra. Solo hasta ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues, si me pueden ayudar, que me ayuden. ¿Sí? Solo hasta ahí sabían. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que viendo a Jesús, no le demandó como si él tuviera la culpa, sino que se postró sobre su rostro. Esto es importante entenderlo, amados, porque la realidad es que mucha gente somos bien orgullosos y nos cuesta trabajo aceptar que necesitamos ayuda. Y mucho más necesitar ayuda en términos religiosos o espirituales. Todo el tiempo te están bombardeando con que son cosas místicas y cosas religiosas, etcétera, de tal manera que difícilmente alguien se atreve a decir, ayúdame, Señor, ayúdame. Y entonces este leproso se postra sobre su rostro y dice, por favor, ayúdame. Y le dice, Señor, y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes que Jesús tiene el poder para volverte a dar vida? ¿Sabes que Jesús sí puede darte esa segunda oportunidad que muchas veces has pensado en tu cabeza, que dices, es que todos merecemos una segunda oportunidad? No, ninguno lo merecemos, porque nadie ha hecho nada bueno para merecerlo. Más bien hay que pedir esa segunda oportunidad. Hay que ser sinceros y decir, ayúdame nuevamente, porque no hice bien las cosas. ¿Sí? Y entonces vemos a este leproso que postrado ruega, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Tenía la seguridad del leproso de que Jesús lo ayudaría? Probablemente era un volado, ¿no? Pues a ver si es chicle y pega. Digo, ya ayudó a otros, a ver si tiene misericordia de mí. Pero hay algo que sí sabía el leproso. Jesús había limpiado a otros. ¿Se lo merecían más que él? Seguramente no. Y aquí vemos muchos ex leprosos que no merecíamos la ayuda de Jesús y se compadeció de nosotros. Así que te podemos decir, no importa de qué se trate tu vida, si hay una nueva oportunidad, si hay una posibilidad de volver a empezar. También tuvimos esta enfermedad llamada pecado o lepra. También fuimos así y también le dijimos, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de él fue hermosa. Entonces, extendiendo él la mano. ¿Sabes que la segunda causa en la ley de Dios de que alguien quedara impuro era por tocar a un leproso? El primero es por acercarse a un muerto, pero el segundo es por acercarse a un leproso a menos de 45 metros de distancia. O sea, tú tenías que tener una distancia de 45 metros de un leproso. Eso era lo que marcaban las leyes de higiene del Antiguo Testamento. Las leyes de higiene, aclaro, del Antiguo Testamento. 45 metros. No, pues nadie podía convivir con él. Solamente los que estaban igual enfermos, ¿estás de acuerdo? Bueno,
Jesús se acerca y toca al leproso. Hace lo que nadie en su sano juicio se hubiera atrevido a hacer: tocar a alguien que estuviera infectado con lepra. Y dice aquí la Escritura, le tocó, extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que sigas cometiendo errores, amado. Si es cierto, si a lo mejor vienes arrastrando una serie de malas decisiones, hay que frenarse. Y frenarse a veces conlleva que las personas que estaban acostumbradas a verte tomar malas decisiones digan: ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? No, ya te lavaron el cerebro, ya esto y aquello. Sí es cierto, cuesta trabajo frenarse, pero es mejor el tratamiento que las consecuencias. Es mucho mejor decir: me freno, tomo la decisión de frenar todo lo que vengo tomando de malas decisiones y volver a empezar. ¿Qué es lo peor? ¿El tratamiento o la enfermedad? Pues yo creo que vale más la pena el tratamiento. Y el tratamiento es que este leproso se postró ante Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: sí, sí quiero. Y déjame decirte que Dios te dice: sí, sí quiero, sí te quiero ayudar, sí quiero que vuelvas a empezar, pero sí hay que frenarse, sí hay que detener esa inercia de maldad y comenzar a tomar decisiones realmente serias que cambien nuestra vida. Si quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Las malas decisiones se van a acabar cuando comiences a seguir a Jesús. Si es verdad, las consecuencias que traemos arrastrando, probablemente las personas a las cuales lastimé y herí no me vayan a perdonar fácilmente. Sí, es una realidad. No porque yo cambie, ellos van a cambiar y me van a perdonar. Yo lo que tengo que hacer es cambiar, independientemente si los demás me entienden o no, independientemente si los demás me aceptan o no. Lo que yo quiero es cambiar, porque no puedo seguir con esta inercia de malas decisiones y decir: pues ni modo. No, si te detienes, es necesario que entiendas que los demás no te lo van a aceptar fácilmente. Y cuando tengas que ir y decir: perdón, me equivoqué, hice mal, no debí de hacer esto, no debí de hacer aquello, se van a enojar contigo. Y cuando seas verdadero y seas honesto, no va a ser fácil para la gente que te escucha. Finalmente, las heridas son reales, amado. La tristeza es real. Pero yo te pregunto una cosa: ¿quieres seguir como vas? ¿O quieres que las cosas comiencen a tener un giro y cambiar? No es de muchos el atreverse a ser valientes, amado, porque muchos pesan más la consecuencia de sus malas decisiones que el ya no volver a cometer malas decisiones, el ya no volver a hacerlo malo. Muchas personas piensan más en el momento que voy a vivir tan malo, de tener que confesar esto, tener que confesar aquello, y piensan: es que esto me va a acarrear mucho dolor. Y piensan más en ese dolor que en el seguir lastimando. Amado, mejor es un poco de dolor en un momento, pero para ya no volver a hacer lo que antes se hacía, a dejar que las cosas sigan su inercia, porque finalmente van a salir. Hay síntomas que van a salir. Así que te invito a que te cuestiones a ti mismo y preguntes en tu mente y en tu corazón: ¿realmente quiero cambiar? Y si sí, ¿realmente estoy dispuesto a tomar las decisiones necesarias, aunque duelan? Son cosas que no toda la gente se atreve a considerar y a contemplar. Sin embargo, ¿qué mejor es el día de hoy decir: ya basta, quiero volver a empezar? A simplemente pensar que el tiempo va a curarlo o va a pasar. No, amado.
No te vayas a engañar. El tiempo no cura nada, no lo cura. Hace que la gente pueda olvidarse de algunas cosas, pero nomás deja que te vean y se van a volver a acordar. Pero en cambio, si saben que pediste perdón, a lo mejor al principio sí no te van a querer ni hablar, pero va a ser al principio. Así como aguantaste años callando tu propia conciencia, a pesar de saber lo que estás haciendo mal, así también aguántate. Y deja que la gente se enoje contigo, pero porque ya no lo vas a volver a hacer tú. Ya no vas a hacer lo malo, ya vas a cambiar realmente. Cuando ellos vean que realmente se generaron cambios, entonces sabrán que valió la pena. Que sí, no fue agradable la noticia, que sí, no fue agradable lo que escucharon, pero vale la pena, porque al final del día las cosas van a cambiar. En cambio, si sigues por el camino del silencio, del guardar tu propia opinión, las cosas se pueden complicar bastante. Quiero terminar con lo que dice una parte de la Escritura. Si me acompañan, por favor, a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28. Versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, si tú le estás tirando al tiempo a que pase, no vas a prosperar, no te va a ir bien. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si tú encubres tus pecados, las cosas no van a mejorar. Pero si los confiesas no a un hombre, que quede claro, a Dios, y si algo tengas que pedir perdón a alguien que sabes que ofendiste, también es ir a pedir perdón, pero el que encubre sus pecados no va a prosperar. Mas el que los confiesa a Dios, lo que tenga que ver con Dios, y al hombre, lo que tenga que ver con el hombre, y se aparta, alcanzará misericordia. No vale la pena seguir haciendo lo malo y quedar en esa inercia de malas decisiones y malas decisiones, porque una mentira acarrea a otra más. Si tú echas una mentira, la siguiente tiene que ser para encubrir esa mentira. Y la siguiente tiene que ser para encubrir dos más. Y así se va haciendo cada vez más grande la bola de nieve. Sí. Mejor es hoy ser sincero y decir, si quieres puedes limpiarme. ¿De acuerdo? Cerremos nuestros ojos, por favor. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí, para
que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, lléname de ti. Ríndete a Él, pídele que te ayude. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús.
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Jesús. Padre, tú que conoces nuestros corazones, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre.